Y entre más se ha crecido esto de las redes sociales, o sea, entre más ha fomentado la red social y el internet y todo esto atrás de una pantalla como el TikTok, hemos visto cómo se han fomentado también este tipo de aislamientos y depresiones. Cuando vemos la versión curada de la vida de otro y lo comparamos con la versión no editada de nuestra vida, sentimos la presión de cómo es posible que mi vida no luzca así. Hace 2 años mi mamá murió. Hace 2 años y yo diría, pero ¿por qué me siento bien? El problema no es que tú reconozcas que estás en depresión, que tienes miedo, que tienes ansiedad. Yo voy a estar aquí unos minutitos así fuera de cámara, chicas, pero aquí estoy al pie del cañón. Tranquila, tranquila. Safety Tran- first. Tú tranquila, podemos estar chismeando aquí mi querida Rosiris y yo, que el chisme no se nos va. En lo que tú llegas a tu casita y te acomodas, todavía tenemos tiempo, estamos en tiempo y forma, así que tú tranquilita. Entonces, bueno, no sé si esperamos unos 10 minutos, ¿te parece bien en lo que llega mi querida Vero a su casa? Sí, perfecto, claro que sí. ¿Qué vamos a Sí. hacer? ¿Poner música mientras tanto? Ay, pues si quieres platicamos para que la gente que nos está oyendo, escuchando, nos tenga. Ay, fíjate que muchas personas me han dicho que les ha gustado mucho lo que hemos estado trabajando con este espacio. Este sería nuestro segundo live. Y que gracias a Dios que les ha gustado lo que decimos y cómo lo decimos y por qué lo decimos. No sabemos por qué lo decimos, pero lo decimos. Lo decimos. ¿Qué Mira, quieres comentar? pregunta Mati el tema. El tema, ¿cuál es? El tema es la depresión en las fechas decembrinas. La depresión y el aislamiento. Es un tema que... La depresión y el aislamiento en las fiestas navideñas. Un tema que poco se habla porque la tradición y de verdad lo que debería ser una época de felicidad, amor y paz, para algunas personas es una época donde más bien se amplifica la soledad, si están en soledad, si están aislados. Entonces, por eso estábamos hablando, las chicas y yo, acerca de qué tema podemos traer que forme parte de la realidad y que no se hable tanto. Sí, y aparte una de las cosas que me han volado muchísimo en la cabeza es que últimamente hemos visto más sobre la depresión, las ansiedades, el aislamiento, y entre más se ha crecido esto de las redes sociales, o sea, entre más ha fomentado la red social y el internet y todo esto atrás de una pantalla como el TikTok, hemos visto cómo se han fomentado también este tipo de aislamientos y depresiones, ¿no? Más conectados y al mismo tiempo más desconectados que nunca. Exacto. Y yo veía cómo también estaban comentando sobre ciertas redes sociales y como el Instagram, que es mucho de pose y eso lleva mucho a querer a la aceptación, a la perfección, y eso lleva a la depresión. Claro, porque en el Instagram, lo curioso del Instagram es que allí cada quien pone el highlight reel de su vida, Ujú. versiones curadas, y lo hacemos todos, versiones curadas de nuestras vidas, versiones editadas, cuidadas, porque es el estilo de esa plataforma. Entonces, cuando vemos la versión curada de la vida de otro y lo comparamos con la versión no editada de nuestra vida, sentimos la presión de cómo es posible que mi vida no luzca así, que estoy haciendo mal, comienza la comparación, comienza la gente a sentirse insegura, cuando en realidad se están comparando con una imagen editada. No es la realidad. Esa familia o esa foto o esa persona es una situación editada, bonita, linda, porque bueno, nos gusta poner cosas bonitas, pero debemos siempre recordar que es una versión curada y editada y no podemos compararla con nuestra versión caótica, esa versión perfecta, porque detrás de esa foto es como el cuarto donde yo estoy ahora, que ustedes ven todo aparentemente ordenado, pero ven de aquí para allá y es juguetes y desastre. Oye, fíjate que ahorita que te estaba yo escuchando, me acordé perfectamente de esta top model que se llama Cindy Crawford.
hace Ujú. muchísimos años. Ella es de La los amo. 90, de los 90, muy, muy Sí. famosísima. Ella decía, yo veo las fotos en las revistas de cómo se ve Cindy y yo quiero ser Cindy. O sea, dando a entender por la edición que tenía y cómo la hacían de ver tan perfecta que cuando ella se veía decía, no, esta no soy yo. Entonces, obviamente, ella deseaba hacer eso. Y fíjate que muy curioso, ahorita que te estaba escuchando hablar sobre estas redes sociales y todo eso, la mayoría de la gente que tiene miles y miles y millones de seguidores, por lo general les cuesta tener una vida social e íntima. Qué curioso, ¿no? Esas personas que se demuestran que tienen esa facilidad y ese carisma como atrás de pantalla, en la vida real o en la vida cotidiana más bien, les cuesta mucho poder socializar. Y Sí. eso lo vemos perfectamente con los artistas, incluso por eso caen mucho en depresión, y esa depresión nos lleva a ciertos consumos de ciertas sustancias, y por eso vemos ese patrón de conducta muy fuerte en esta vida artística. Sí, fíjate que yo ya estaba viendo un estudio en estos días eh, donde prácticamente se comprueba que las personas que son introvertidas son las que tienen más éxito en redes sociales. Que uno diría, ay, pero si tú eres extrovertida, ¿por qué no? No, los introvertidos tienen más éxito en redes sociales porque encuentran a partir de allí una forma de ellos eh, como que dejar de lado la timidez, encuentran un vehículo, una forma, un canal a través del cual ellos pueden comunicarse, pero esto es positivo en el sentido de que, bueno, encuentran una vía de cómo comunicarse y expresarse, pero también el problema es que se alimenta y se motiva esa conducta únicamente tecnológica y se van perdiendo cada vez más las capacidades de socializar y de sentirte cómodo y relajado en situaciones sociales de la vida real, con gente real. Y ahorita hay un gran problema, sobre todo con los más jóvenes, que les cuesta socializar cuando ya salen de la escuela y les toca ir a un trabajo a estos chicos de Les 20 toca ir 20 un y pico de años, les cuesta muchísimo socializar y se nota la diferencia entre una generación Z y un millennial, por ejemplo, en cómo van al mundo, no todos, pero van al mundo con dificultades de socialización, aparte de una pandemia que muchos fueron a la universidad o terminaron la escuela en pandemia y le faltó ese contacto social. Entonces es un tema muy interesante, cómo se expresan por un lado muy bien, amasan millones de seguidores, pero en la vida real se les olvida cómo socializar. Fíjate, nos dice Tony Stark Mex. Eso lo veo en las aulas con mis estudiantes. No socializan y no se da la educación entre pares. Esto es un problema, porque en manos de quién va a quedar el mundo cuando nosotros ya nos retiremos y agarren las riendas del mundo esta nueva generación que viene con este problema de socialización. De hecho, hay Oye, pero muchos memes y fíjate, cosas graciosas en torno a eso, ujú. pero en realidad es preocupante. Oye, pero fíjate que esta generación, o sea, porque estas nuevas generaciones están más fundamentando como que la buena salud, el no alcohol, el no al cigarro, al tabaco, o sea, como más salud, o sea, más Ujú. inclinado a la salud, perdón, pero me llama muchísimo la atención que aún así es cuando más depresión y más autodesvivimiento se está viviendo. Ujú. ¿No te Claro, llama? sí. Mira, lo he investigado porque a mí a raíz de la pandemia, yo empecé a sentir cosas en mí misma. Yo que soy una persona, digamos, que me gusta socializar, pero a mí también me fascina la soledad, me encanta estar sola y yo empecé a disfrutar el aislamiento y trabajé 3 años de mi casa y me empezó a gustar, pero al mismo tiempo era como que empecé a sentir en mí como que si me estaba enfermando espiritualmente, mi alma, mi alegría se estaba desvaneciendo y empecé a investigar. Y me encontré con que cuando estamos en grupo, cuando comemos en grupo, cuando nos sentamos en una mesa varias personas, cuando estamos en comunidad, se segrega, no me acuerdo cuál es la hormona que se segrega, creo que es serotonina, posiblemente esté equivocada,
Ojalá y la recordara porque lo leí y lo leí y lo investigué. Y eso se segrega en situaciones que estamos en comunidad. Entonces, cuando nos salimos de comunidad, así comamos más sano, así no fumemos, así no tomemos alcohol, no estamos segregando eso que solo se segrega cuando estamos en comunidad, cuando nos sentamos en torno a una mesa. Y ahí tú dices, wow, qué increíble, ¿no? Cómo posiblemente nosotros, que en nuestra época bebía, bueno, yo cuando salía de fiesta, yo bebía alcohol, me trasnochaba, o sea, nada que ver con la generación Z de ahora. Posiblemente mis niveles de serotonina me mantuvieron alejada de ideas suicidas, por eso, porque estaba compartiendo, eh, estaba en comunidad. Oye, y fíjate que ahorita que te escucho de la importancia de ser, porque al final de cuentas el ser humano necesita convivir con los demás, es una necesidad. Incluso por eso cuando Aristóteles habla y define al hombre, dice que es animal político racional, y cuando habla de político lo habla en este sentido de socializable, ¿no? Entonces, Aristóteles decía que aquella persona que se aislaba era como una bestia. Él lo veía así, o como una bestia o como un dios. Entonces, de un extremo a otro. Y me acordé perfectamente en el libro en la Biblia, en el libro de Daniel, hay una parte donde el rey, ay, se me fue el nombre de empieza con N, su nombre de este rey, Nabucodonosor, creo que es, por negar a Dios, se aísla totalmente por 7 años, creo, no me acuerdo si son 7 años o 14 años, se aísla y se convierte en una bestia total. Yo sentí Entonces, que me convertí en una bestia esos 3 años que estuve encerrada en mi casa. pero me llamó muchísimo la atención ahorita que te estaba escuchando decir eso, me acordé de lo que decía Aristóteles sobre el ser humano, el hombre, cómo lo define y cómo él ve cuando un hombre se aísla, porque al final de cuentas es una necesidad del ser humano, por eso es psicosociable, psicosociable. Entonces se necesita convivir dentro de una. Y de ahí, pues también Aristóteles habla sobre la ética aristotélica, y una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención, que hasta la fecha de hoy se sigue utilizando para definir la palabra depresión, es una definición muy aristotélica. Te la voy a leer a ver qué opinas tú. Es un estado de ánimo caracterizado por una profunda tristeza, desánimo y pérdida de interés en actividades que normalmente son placenteras. Entonces, o sea, lo que está diciendo esta definición es que prácticamente nada te llama la atención. Y sí, hay grados extremos, porque tampoco es de que la depresión tiene como niveles, por decir así, y hay un caso extremo donde la gente ya no se quiere ni parar. Bueno, no es que no se quiera, no No puede puede. levantarse, que es diferente. Es absolutamente impresionante. Por allí alguien me dio el nombre del neurotransmisor correcto, oxitocina. No es serotonina como dije, gracias. Ese es, oxitocina es lo que segregamos cuando estamos en comunidad. Y fíjate, Majo, tú que es increíble cómo tanto a nivel biológico, orgánico, filosófico, desde todo punto de vista, de manera integral, el ser humano, si no hay el aspecto social, empiezas a fallar, incluso la parte biológica, es a nivel espiritual, a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel de sustancias de nuestro cerebro que necesitamos para afrontar la vida. El tema del aislamiento y la depresión mezclada con aislamiento y es parte de lo que les traigo acá, casi una epidemia que se está viviendo en el mundo. O sea, está matando a gente, está desviviendo. Perdón, no sé hablar por TikTok, ya aprenderé a saber qué palabras no decir. Ahí vamos a aprender juntas, porque la verdad también a mí me estaba costando un poquito de esto de las restricciones de TikTok, pero bueno.
Apagué mi cámara sin querer. Lo que quería yo comentar es que fíjate que tienes toda la razón. O sea, pero va de la mano. Yo, voy a empezar a trabajar con unos doctores en neuropsiquiatras, son neuropsiquiatras y el otro es psiquiatra. Vamos a estar hablando sobre este tipo de cosas. Y uno de ellos me mandó una información sobre la depresión y cómo también hasta tu forma de alimentarte ocasiona algún trastorno que puede causar depresión. La alimentación, me estaba comentando esta doctora que la alimentación es fundamental también para una buena salud mental. Entonces me llama, Absolutamente. Porque tenemos acá en nuestro intestino, nuestro segundo cerebro, donde está la flora bacteriana. Ese es nuestro segundo cerebro y aparte de nuestro sistema inmune. Entonces, cuando no nos alimentamos correctamente, cuando comemos cosas inflamatorias o comemos cosas que tenemos intolerancias y no lo sabemos, nuestro cuerpo entra en un estado de alarma y fíjate, mi hijo que tiene autismo, él tiene un equipo de nutricionistas maravilloso y hubo una época en la que él lloraba muchísimo. Lloraba, o sea, se ponía triste y lloraba. No le podías decir nada porque lloraba, le daba una tristeza infinita a un niño que en ese momento Andrei tenía como 6 añitos. O sea, imagínate un niño deprimido, que llore de la nada. O sea, es raro. Y cuando se le hacen una cantidad de exámenes que estos nutricionistas le ordenan, resulta que algo, obviamente mi lenguaje es terrible para yo explicar esto, pero básicamente la serotonina, o sea, el canal que va de intestino a cerebro y que hace que se segregue la cantidad suficiente de serotonina para que la gente no esté llorando todo el día, como decirte, esa tubería que conecta cerebro e intestino estaba como tapada. Entonces, claro, su cerebro no estaba recibiendo la cantidad de serotonina que necesita y que todo ese proceso ocurre en el intestino y el niño siempre estaba llorando, por supuesto. Se le hicieron cualquier cantidad de protocolos y tratamientos para desbloquear esa comunicación, que creo que es el nervio vago que hace esa comunicación, y mejoró. Eso que tú dices es completamente cierto. De hecho, yo como mal a veces y quiero llorar. O sea, quiero llorar. ay, no, sí No te sé si entiendo. es por la culpa o si es porque de verdad me siento mal, me siento triste. Cuando como mucho pan o cuando como mucho gluten, yo me entristezco. Pero ¿por qué te entra la tristeza? ¿Porque tu hijo no lo puede consumir y tú lo estás consumiendo y para que no se le antoje? ¿O por qué te entra la tristeza? No, yo creo que es porque me siento físicamente mal. Porque, por supuesto, esta intolerancia que tiene él y que con la cual él nace y desemboca en autismo, porque sí hay relación entre flora bacteriana y autismo, y podemos hacer un programa de eso después, si quieren. Este, he aprendido mucho por él, ¿no? Él ha sido mi maestro. Em, Se me olvidó lo que estaba diciendo. Él hereda esta condición que, por supuesto, desemboca en autismo. En mi caso, yo creo que no soy autista, nunca me he hecho un diagnóstico, aunque no descarto que esté en algún lugar del espectro por allí. Pero yo siempre he sufrido de inflamación, siempre, toda la vida, desde niña. Yo me comía un pan y me inflaba, y yo creía que eso era normal. Yo creía que eso era normal y yo aprendí a vivir en dolor. Cuando a partir como de los 6 añitos él empieza estos protocolos y le retiran todo el gluten, lácteos, maíz, etcétera, etcétera. Por supuesto, como yo no iba a hacer 2 dietas en la casa, todos empezamos a comer así. Y yo empecé a notar que dejé de inflamarme, porque la inflamación era con dolor. Me mejoró el ánimo, me mejoró la energía, era una persona nueva. Y ahí yo dije, wow, yo sufro de lo mismo y con razón él está inquieto y más como no se puede comunicar, no se podía comunicar bien en esa época, esa incomodidad lo hacía también tener conductas que muchas veces se le pone la etiqueta de es porque es autismo y muchas veces no podemos todo decir es autismo, es porque hay dolor, hay inflamación y no tienen cómo expresarlo. Entonces mi tristeza yo creo que es por eso mismo, porque soy sensible a esos alimentos,
son muy ricos y los amo y muchas veces rompo la dieta, eh, y luego siento el sueño, siento el no querer hacer nada. No es tristeza, es lo que dices de la depresión, el no poder hacer nada, el quedarte paralizado así y no poder accionar. Se está cayendo el mundo y no puedes moverte. Qué interesante todo lo que nos comentas. Fíjate que yo también estuve viendo cosas sobre este tema. Me llamó muchísimo la atención cómo Nietzsche, porque fíjate, ahorita que estoy escuchándote y que te entró la tristeza y que tú optaste por mejor dejar de consumir cierto alimento, por decir así, porque viste que realmente causaba algo, no solamente la inflamación, sino emocionalmente. Me llamó mucho cómo Nietzsche ve la tristeza, la depresión más que nada, dice lo siguiente, como él la ve, la depresión, como una oportunidad para la transformación y el crecimiento personal. Entonces me llamó muchísimo la atención esto porque fíjate que yo, en lo personal, yo no sabía que Nietzsche lo veía así, la depresión. Yo en lo personal, cuando estoy pasando por situaciones malas o feas, yo siempre pienso que este es el momento para poder crecer y desarrollarme, así como la oruga, ¿no? La metamorfosis que pasa de la oruguita a la gran mariposa. Entonces yo así lo veía y así lo siento. Y cuando leí esto de Nietzsche, porque yo casi no comparto la filosofía de Nietzsche, pero me llamó muchísimo la atención porque esto yo sí lo veo así, una oportunidad de crecimiento. Y así veía Nietzsche la depresión, que esto era como que no el momento, sino el proceso y cómo lo ibas a llevar a cambio para poder salir de eso. No lo veía como algo malo, sino como algo positivo para que tú pudieras mejorar y desarrollarte como persona y dar algo a la sociedad, ¿no? Porque yo siempre he dicho, ¿tú cómo le puedes decir a alguien cómo salir de eso que no puede, o sea, de una depresión, bueno, pues la depresión puede ser formada o dada por muchas cosas, pongamos así, ¿no? Un divorcio. ¿Cómo puedes tú orientar a alguien a salir de esa depresión del divorcio o un posparto si tú nunca lo has vivido? ¿No? Entonces no hay como esa experiencia que te logre ayudar a otros a superar eso que tú no estás ahí. Pero como bien decías en el inicio del podcast, es de que no solamente estamos hablando de la depresión y el aislamiento, sino también muy enfocado en esta temporada decembrina. Entonces yo les quiero decir lo siguiente, porque dije, bueno, pero vamos a definir qué es la depresión y pero qué es la Navidad, ¿no? ¿Qué? La depresión que la... Para empezar. No, pues la Navidad es una celebración importante, no solamente a nivel nacional en unos países, sino a nivel mundial. Es una época para pasar en familia y amigos, compartir regalos, comida deliciosa, encontré eso, crear recuerdos inolvidables. También dice que la tradición, bueno, hablando sobre las tradiciones, porque cada país es diferente, por ejemplo, aquí en México tenemos lo que son las posadas, poner el nacimiento, el arbolito de Navidad, las luces, incluso en algunas familias es como muy típico la estrella, ¿no? La estrella que va hasta arriba del arbolito de Navidad es como Claro, lo más nosotros lo típico. usamos también. O el momento en que se prenden las luces, la primera vez, ¿no? La primera vez que se prende el arbolito de Navidad en esta temporada. También la comida, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, el bacalao, los romeritos, el pavo, no pueden faltar. Obviamente, últimamente se ha cambiado mucho esas tradiciones, o sea, ya casi la gente ya no consume el pavo, pero los romeros, el bacalao sigue siendo, ¿no? Y luego el recalentado, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos eventos es lo que forma la Navidad dentro de la comunidad o a nivel mundial incluso, ¿no? Porque incluso sabemos perfectamente, bueno, para los que somos creyentes, pues la Navidad es del natalicio de nuestro querido Señor Jesucristo, pero gente que no es creyente en Cristo, aún así celebra la Navidad. Entonces ya se hizo como una tradición familiar y ahorita lo queremos poner en este lado, no tanto en el lado religioso, sino en el lado de la familia, del núcleo, de los amigos. Así es, mi Majo. Y fíjate, la Navidad, por ejemplo, dijiste algo muy importante, que ya es algo que es de familia y aunque las personas no sean creyentes, ya culturalmente la Navidad se convirtió en algo globalmente implantado, incluso a nivel de marketing. Ayer vino Santa acá a donde yo vivo, estos apartamentos, y bajé con mi niño a que viera a Santa y a la señora Claus, como le decimos nosotros.
Nosotros vivimos a las afueras de Houston, en Texas o Texas, y aquí culturalmente hay mucha diversidad. Aquí viven muchísimas personas que son árabes, muchas personas que son de África, y estábamos en la fila para que mi hijo se sentara con Santa, y en la fila estaban todos estos niñitos, y tú veías a los padres y veías a las mamás todas tapadas con sus ropas, eh, ¿sabes? Sus mantos árabes, muchas de ellas tapadas hasta aquí, veías a los hindú, veías a los africanos con sus ropas africanas, o sea, veías a todo el mundo alrededor de Santa, y a mí se me hacía lindo porque yo decía, ellos no lo saben, pero estamos celebrando el natalicio de Jesús. Pero qué lindo que tengan como esa ternura de acercarse al menos al aspecto familiar y de traer a sus niños a un momento de ilusión y de ternura. Pero bienvenida. Bienvenida, qué guapísima estás, la voy a poner en grande, se lo merece esta Sí, señora. ¡Ay! Ya me wow. gustaron. Ya me chidearon, qué bárbaras, ¿no? Si ustedes son bellas, bellas, bellas también. Todas somos bellas, hijos de Dios. Bellas hijas de Dios, exactamente. Lo más importante. Sí, pues ustedes síganle, porque yo estoy aquí apenas entré así como rayo a la casa, pero porque si hay tráfico, yo, pero ya estoy aquí, ya estoy poniendo Tranquila, mis Berito, horas. tranquila. Yo traje aquí unos datos, no sé si quieren irlos escuchando mientras Vero se arregla. Sí. Eh, Fíjense, hoy me enfoqué en Estados Unidos, México, Latinoamérica y Europa, en cuanto al tema de la depresión y el aislamiento, y cómo en estas fechas donde la foto perfecta de la Navidad es reunión, es comunidad, es celebración, es posada, es comida rica, es fiesta, pero hay una realidad que se amplifica y que la vemos en alta definición cuando llegan estas fechas. Es como que estas situaciones tristes que algunas personas viven se amplifican. En Estados Unidos, las últimas encuestas muestran que alrededor de un 55 a un 70% de los adultos reportan algún tipo de nivel de soledad cuando se acercan las fiestas. Y cerca de dos tercios, dicen sentirse solos durante las vacaciones mismas de Navidad. Así no celebren la Navidad, si están en ese periodo de vacaciones y no tienen trabajo o escuela, se sienten terriblemente solos. Un sondeo de este año 2025 encontró que un 56% cree que vivimos una epidemia silenciosa de aislamiento navideño. Si hablamos de Estados Unidos, que sería como la foto perfecta de la Navidad Santa, regalos, abundancia, los malls llenos, la gente comprando bolsas de regalo, arbolitos llenos de regalos. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Millones de estadounidenses pasarán el día de Navidad físicamente solos, y casi un 60% afirma que la Navidad intensifica su sensación de soledad más que cualquier otra fecha. Y los dejo con las cifras de México. En México, los datos nacionales de salud muestran niveles preocupantes de síntomas depresivos, ideas de desvivimiento en adolescentes y un agrupamiento medible de desvivimientos alrededor de fiestas clave como Navidad y Año Nuevo. Por este lado del mundo donde estamos los latinos, donde también hay mucha herencia mediterránea o italiana. Por ejemplo, en Venezuela hay mucha herencia italiana, herencia portuguesa, herencia española, que son culturas también de familia, de todo el familión reunido, cantidades de comida. Y nosotros los latinos, que somos así también por esa herencia europea que tenemos de haber sido conquistados por los españoles, comida, familia, alegría, calor humano, ese calor en la última década se ha ido apagando y cada vez está más frío. Impresionante, de verdad. Fíjate Dale, que Moni. ahorita, ay, perdóname.
Fíjate que ahorita que te escuchaba, yo también estuve buscando sobre qué es lo que está pasando dentro de en esta temporada, porque la gente puede sentir más depresión y muchos concuerdan con lo que tú decías. Mira, la expectativa no cumplida. Me ponía así, la presión por crear un ambiente festivo y perfecto. Lo que estábamos hablando sobre las redes sociales, que muchas veces lo que queremos es aparentar algo que ni siquiera nosotros podemos llegar a hacerlo, ¿no? En grados de perfección y lo que decías ahorita con la foto navideña de toda la familia, ¿no? Y dice, puede generar estrés y decepciones, o sea, como buscas tanto la perfección y la unidad y eso puede generar tanto estrés en ti y depresión de no haber cumplido ese objetivo. También decía aquí, mira, muy interesante de lo que estamos hablando, la soledad y el y aislamiento. Dice, la Navidad puede acentuar la sensación de soledad, especialmente para quienes están lejos de sus seres queridos. Y en esta temporada es cuando vemos más, o sea, por ejemplo, Centroamérica, la mayor parte de los centroamericanos están yendo a otros países para oportunidad de empleo, oportunidad de crecimiento, para mandar dinero a la familia. Entonces, estamos viendo cómo la gente está alejada de sus seres queridos. Y en este tiempo que se trata, como bien decíamos, de la Navidad, de las reuniones familiares, la comida, el abrazo, los regalos, las reuniones, pues obviamente se acentúa más porque uno desearía estar cerca de su casa, de sus raíces, de su gente. Recuerdos dolorosos, lo que vamos a hablar el próximo jueves. Dice, la Navidad puede traer recuerdos de pérdida o experiencias traumáticas. Lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuánta gente no pierde un ser querido en estas fechas? Entonces, no solamente va a ser traumático para ti en ese día, sino todas las Navidades que vengan, porque vas hasta que superes eso, ¿no? Y a veces puede tardar años en superar una pérdida. Cambios en la rutina. La alteración de la rutina diaria puede afectar el estado de ánimo. Dice también aquí, problemas financieros. Cuando tú estabas hablando sobre los regalos y las bolsas y eso también causa estrés a las familias que no tienen o no tienen el ingreso o no tienen empleo. Entonces es un estrés para ti porque, por ejemplo, el niño que está pequeño, por ejemplo, tú que tienes un niño pequeño en casa, que él no puede entender y comprender todavía que el dinero no se saca de los árboles. O cuando me decían mis hijos que estaba pequeño, ve y dile al cajero que te dé dinero. Sí, dame dinero. Y me lo van a dar. Hola, en un mundo perfecto. Entonces, sí, así me decían, mamá, ¿por qué te quejas? Ve y dile a esa maquinita. Dinero. No, entonces, obviamente, esa presión, porque es una presión social y familiar lo que causa ese tipo de situaciones, pues obviamente para el padre de familia o responsable de de la familia, por decir así, le cuesta eso y puede llegar a una depresión. También vemos aquí los problemas a sensación de vacío. La Navidad puede hacer que algunas personas sientan un vacío emocional o falta de propósito. Y por ejemplo, es muy típico en esta temporada que todo mundo, ay, los 12 propósitos para el año 2026, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empezó el 25, bueno, cuando estaba a finales del 24, decía la gente, los propósitos para el 25. Llega el diciembre de 25, 12 25 y pues obviamente la gente ve toda su lista de propósitos y la mayoría no pasa el segundo. Entonces ver que no has logrado, si de 12 nada más lograste 2, es traumático para ciertas personas. Entonces me llamó muchísimo la atención eso, mi querida Rosiris. Bueno, Majo, tú dijiste algo muy verídico. En una época en la que, bueno, prácticamente estamos rodeados de multitud, pero sin vínculos reales. Ujú. Y algo que dijiste antes, más temprano, antes de saltar a las cifras, que me quedé pensando en eso, em, que es que tú utilizas, en tu caso, ojalá todos fuéramos así, la depresión para buscar mejoras. Y yo creo que gran parte del problema que vivimos actualmente es que tenemos tantas distracciones que en lo que empezamos a sentir el mínimo de tristeza, aburrimiento, inconformidad, vacío, de inmediato buscamos llenarlo
con el celular o me compro algo en Amazon o busco Netflix. No nos damos el tiempo, ok, déjame enfrentar este vacío que siento, lo que sea que tengo, darme cuenta de lo que me está pasando y tratar, como haces tú, de sacarle la parte buena o trabajarlo hacia algo bueno, porque inmediatamente escapamos. La incomodidad, nos hicimos intolerantes a la incomodidad y siempre buscamos distraernos o sedar esa incomodidad con cualquier cosa que nos distraiga de ella, y por eso muchas veces, y de nuevo, no soy profesional de la salud mental, pero lo digo por experiencia propia, en lo que yo empiezo a sentirme incómoda con algo, antes cuando no teníamos redes sociales ni golpes de dopamina con el toque de un botón, si yo me sentía deprimida, triste o inconforme, me tomaba el tiempo de averiguar qué es lo que está pasando y cómo lo resuelvo. Pero ahora nos quedamos con eso allí permanentemente porque buscamos taparlo, sedarlo con Netflix, Amazon, cómprame algo, dopamina, dopamina, scrolling. Y bueno, nunca te dije la cifra, pero te la voy a decir ahora. Fíjate, las redes sociales, fiestas, regalos, centros comerciales llenos, todo eso nos da una ilusión de comunión, de que estamos inmersos en algo, de que de verdad formamos parte de esto. Pero los datos dicen otra cosa. Incluso antes del COVID, millones en Europa, si hablamos de Europa, veían a sus amigos o familias solo una vez al mes o menos. Y eso no cambia en Navidad. En encuestas en Estados Unidos, las generaciones más jóvenes y los adultos solteros son los más solos en las fiestas, aunque son quienes están más conectados y quienes pasan más tiempo conectados en sus teléfonos. No es que falte gente, lo que faltan son miradas de verdad de gente. Gente hay mucha, hay multitud, están en las redes, están en los teléfonos, están en los malls. Y esto es un problema de salud pública. De hecho, el propio cirujano general de Estados Unidos ha comparado los efectos de la soledad crónica con los del tabaquismo en términos de riesgo de mortalidad. Eso a mí yo flipé con eso. Investigadores de la Organización Mundial de la Salud empiezan a tratar la soledad como un riesgo global para la salud y la economía, sobre todo entre adolescentes y personas de bajos ingresos. Debemos estar alertas porque usualmente los sistemas nos reducen a simples consumidores. Entonces, hay estas muertes invisibles causadas por un aislamiento social, porque mientras nos ven comprando y con una bolsa en la mano creen que estamos bien. Somos consumidores, la gente está gastando, está consumiendo, la economía está bien, estamos todos bien. Y no es así. Estamos silenciosamente aislándonos, silenciosamente algunos desviviéndose o haciéndose adictos, y eso está pasando por debajo de la mesa. Ya, ahora sí, Vero, habla todo lo que quieras. Ya nos vamos a motear para que tú te desahogues. Todo lo que no pudiste Te hablar. desahogues. Para que ahora sí yo me desahogue. No, pues chicas, pues sí, así estamos bien fuertes todo lo que han dicho, especialmente Rosiris, con todas las estadísticas muy fuertes, y de hecho pues hasta faltarían un chorro, o sea, ahorita hay bastante cosa pasando en el mundo, muy loco, muy feo. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Y yo, pues, soy la voz, ahora sí que de las escrituras, la voz que te lleva, pues, a lo que es la realidad, bueno, en estas fiestas, ¿verdad? Porque ese es el tema. El tema es cómo es que sobrellevamos, pues, y por qué, ¿verdad? ¿Por qué es estas fiestas que hacemos ahora en Navidad? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Por qué se celebra? Porque muchas personas ahora sí, como, ¿verdad? Había yo escuchado a alguien como se vende que debemos estar felices, que debemos estar bien contentos y bien todo. Miren, yo en realidad cuando estaba más joven, mis papás, pues nomás eran mis papás y yo realmente que siempre casi que festejábamos estas fechas. Entonces era así como que, pues, nomás con mis papás era como no era divertido para mí, ¿verdad? En cambio, pues otros familiares, pues sí se unían en unas familias súper grandes y pues era así de mucho compartir, mucho. Entonces, pues para mí no, como que crecí como nomás con mis papás y sí tenía bastantes amistades y todo, pero era como que en esas fechas, pues para mí era así como medio aburrido porque
pues yo nomás con mis papás porque todas mis amigas pues estaban con sus familias. Entonces yo en realidad era así con mis papás, ir a cenar con mis papás y como éramos nomás nosotros casi, em, pues era así de que siempre íbamos mejor a un restaurante o así porque pues nomás éramos nosotros tres. Mi hermano pues ya estaba grande, él ya estaba haciendo su vida y estaba muy lejos de nosotros, entonces no podíamos convivir con él, pero ahorita sí muchas familias así es. Entonces yo creo que se me hizo muy normal pasar la Navidad así como que para mí era como aburrido. Pero entonces, em, ahora ya después, con el tiempo ya de grande, pues ya conocí cómo era todo esto de la cultura, ¿verdad? De las Navidades, de estas fechas de Sembrina. Y pues descubrí que bien padre las posadas y todo este rollo, like, ¡ay, qué padre! O sea, inclusive yo pierdo a mis padres y, y pues hagan de cuenta que fue como que, espérenme, o sea, se supone que sí, sí, pero bendito Dios me agarró como que en un tiempo perfecto, porque ustedes saben, Dios hace las cosas tan perfectas. Igual me agarró en un tiempo en donde pues yo estaba con mis papás, pero a la misma estaba en mi edad de rebeldía y todo esto, entonces era así que no me podía yo soltar, o sea, era así como que lo fui conociendo a una temprana edad, a los 18 años, entonces era como un choque así de que, espérate, es que en realidad el tener a Dios es algo diferente, es algo bien distinto, el vivir las navidades, el tener sufrimiento también en estas fechas, a mí me ha tocado estar en pleno duelo, que próximamente vamos a tener un tema muy bonito acerca del duelo en estas fechas, no se lo pierdan, de verdad que va a estar muy, muy interesante. Y pues en base a eso, también yo aprendí bastante, o sea, a mí me tocó experiencias bien fuertes en estas fechas y cómo luego yo lo superé, pero no fue por mis propias fuerzas, fue porque me entregué tanto a Dios, le abrí tanto el corazón a Dios, que en realidad Él hizo todo y ahora lo puedo ver así como que, wow, fuerte, nada más es que tú nada más le tienes que abrir el corazón a Dios y Él hace maravillas. Y como estas fechas precisamente, Dios se acerca a ti. Él decide él decide estar con nosotros en un tiempo muy cercano a lo que es estas fechas, ¿verdad? Entonces nosotros escogimos, la Iglesia Católica, pues escogió, nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, escogió precisamente el día 24 de diciembre para festejar el nacimiento de Jesús, precisamente pues porque ese día se celebraba otras cosas, era como la celebración, si no me miento, es como creo que del sol, ¿no? Algo así. No, el día más largo del año, algo así. Entonces, antes se celebraba eso, entonces como que ahora la iglesia lo trató de como que de encajar, pero o sea, a no celebrar cosas paganas, sino cristianas. Entonces, ahí es cuando ahora sí que no festejamos exactamente el nacimiento de Jesús en sí, la fecha tal cual, pero sí el suceso de que Jesús nació, de que Él se acercó a nosotros y de qué manera, de una manera pues tan sencilla, de una manera tan, imagínense, o sea, tan fuera de lugar, porque imagínense, o sea, nada más en pensar en que ellos no encontraban lugar para que Jesús naciera, de que inclusive preguntaban a personas, por favor, les rogaban de que déjenme quedarme un tiempo aquí, una noche aquí, nada más para que mi mujer dé a luz a su hijo. Imagínense y decir, no, 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 porque estamos llenos, ya está ocupado aquí todo, ya no, o sea, no se puede, y así como que les cerraban la puerta en las narices, literal. Entonces, imagínense ustedes todo eso y cómo Dios escogió nacer en estas fechas precisamente pues para acercarse a los más vulnerables, a las personas. Yo pienso más que nada por cómo he estudiado esto, es de que de las personas más, y las escrituras lo dicen, lo mencionan, a las personas que más sufren. Entonces, la depresión es parte de nosotros, el ser humano. Entonces, cómo Jesús se hizo tan, no solamente de Dios se hizo hombre, sino que Él se hizo como lo más humilde, lo más acercándose a todos, ¿me entienden? Entonces es algo maravilloso, es estas fechas que para muchos es triste, pero yo pienso que nada es triste, pero para las personas que están alejadas de Dios, más, más triste que pasen, porque a todos nos pasan cosas, a todos nos pasan sufrimientos de una forma y de otra, pero cuando tienes a Dios y estás en estas fechas, por ejemplo, pues les puedo decir, hace 2 años perdí a mi mamá.
hace 2 años mi mamá murió. Hace 2 años y yo diría, pero ¿por qué me siento bien? Me siento plena, me siento bien. O sea, me siento bien pues porque yo se la entregué a Dios. Inclusive cuando murió mi papá también, o sea, él murió muy cerca de la Navidad y nosotros festejamos Navidad y nos sentimos bien, como que Dios nos abrazó, como que Dios nos consoló. Eso fue lo que yo sentí. Entonces, creo que yo nunca he recordado realmente una Navidad triste, así como que deprimida, porque me he acercado desde muy temprana edad a Dios. Entonces, lo que yo he descubierto y con las Sagradas Escrituras que las he, ¿verdad?, leído, estudiado, reflexionado, pues ahí me doy cuenta pues de que Él baja, si tú le abres el corazón, Él te llena de fortaleza, y en estas fechas como que hasta más, como que quieres estar más con Él, al menos eso siento yo, y es a lo que yo te invito, a que en estas fiestas, más que nada, te acerques a Dios, porque Él es el que cura la depresión, Él es el que, cuando miren, una de las cosas que yo he aprendido mucho es de que la depresión, la tristeza, la desolación, pues también viene mucho del mal y la utiliza mucho el mal. Entonces Dios nos da consuelo, nos da alegría, nos da fortaleza. Todo lo bueno nos lo da Dios, pero lo malo es en lo que también trabaja el mal. Él quiere que estemos cabizbajos, que estemos con miedo, que estemos con desánimo. Entonces ahí Él trabaja en esas cosas para desanimarnos. Inclusive hay cosas que, una vocecita dentro de nosotros que a veces nos dice, no, pero es que no, ¿para qué haces esto? Si no sirve de nada, si nadie va a tomarlo bien, o estás planeando algo y dices, y te sale algo como que ¿para qué lo haces? Entonces, esas cosas vienen del mal. Hay que saber identificar cuáles son las cosas que vienen del mal y cuáles cosas vienen del bien y cuáles cosas vienen de ti mismo. Son cosas así que bien importantes que debemos de tener en cuenta, qué es lo que qué voz estamos escuchando y qué voz estamos haciendo caber en nuestro comportamiento, pensamientos, acciones, o sea, todo eso. Entonces, ¿qué voz es la que estamos siguiendo más? Si son cosas de, de ofrecer, porque, por ejemplo, igual no tienes nada que ofrecer, igual estás batallando y igual quieres que alguien te dé, pues no es malo. ¿Sabes? O sea, no es malo pedir, no es malo decir, ¿sabes qué? Estoy mal. No es malo eso. O sea, por eso es tan importante, como lo mencionaban ahorita mis Ujú. compañeras hermosas y bellas que estaban diciendo ahorita, que es tan importante lo que es compartir en comunidad, el no alejarnos, el no estar solos, porque como ya se los había dicho el programa pasado, de que Dios no nos quiere solos, Él nos quiere pues con otras personas. Él nos quiere en comunidad y inclusive él formó una comunidad, él formó una iglesia y a través de esa iglesia, que iglesia quiere decir congregación, nos formó para convivir, para compartir, para en estas fechas estar más unidos que en otros. Ahora sí que nosotros ahorita hacemos un chorro de, como con las posadas, a mí me alegran bastante y yo no las viví de niña, las viví ya de adulta acá en Estados Unidos. Entonces yo me imagino, me pongo a imaginarme que cómo hubiese sido en México, pues hubiese sido bien padre porque en México es como que más familia, más acojamiento y Majo nos podrá decir un poco más si es que ella celebra las posadas. Es muy bonito. Allá, especialmente en el DF, en México, he visto videos padrísimos donde se juntan con las amistades y hacen un chorro de cosas, comida por todos lados. O sea, eso es padrísimo. Y el estar solos, pues no, nos alejan, como nos aleja, al igual nos une, o sí, cuando miren, cuando estás solo, te ayuda, como ahorita dijeron, te ayuda para mal y te ayuda para bien. Pues, como dijo Aristóteles, ¿no? Te puede hacer una bestia o te puede ser un dios. Bueno, o te creas, porque jamás vamos a ser como dioses, pero como Dios, perdón. Pero yo sí digo que se mide a través de qué tan limpio tengas tu corazón, de qué tan acercado tengas tu corazón a la gracia de Dios, a la esencia de Dios. Porque si estás solo y estás bien acercado a Dios, o sea, va a ser maravilloso. Pero cuando estás mal, estás triste, estás alejado de Dios, estar solo por eso te puede convertir como en una persona pues mala, así dijéramos, ¿no? Una persona
o irritable, o, ¿me entienden? O sea, una persona que, y se conocen bastante, donde personas pues no pueden convivir con gente pues porque no tienen paz en su corazón, no tienen una cercanía a Dios, no lo conocen y es por eso que, por eso a mí se me hace muy triste, especialmente con los que dicen que son ateos, o sea, ya me puedo imaginar, o sea, ya de los 40 para arriba ya empezamos a sentir achaques, a sentir, a sentir cada cosa y no estar acercados a Dios, imagínense, o sea, yo no sé cómo la van a vivir Sentirás esto. tú, sentirás tú, Chaque, porque yo no. Dicen que los nuevos 40 son los nuevos 30, así que yo no sé tú, pero yo no siento achaque. Oye, pues no me siento de 20, no me siento de 30, yo sí me siento así que ya está entrando la edad y, o sea, yo porque yo soy bien chiva, o sea, yo soy un chango y yo donde quiera me trepo y imagínense, o sea, he hecho pues actividades así de que artes marciales y todo el rollo, entonces yo soy muy de tirarme marometas y ahorita a la edad de 40, o sea, ya no se puede igual que a los 20 y a los 30, de verdad que no. Y aparte pues me Tú no dirán, y es podrás, pues que tú no ya podrás, tienen, porque yo sí me trepo. pues me trepo, pues ya no me bajo, Yo es una me de las trepo a ver quién me baja. Oye, me agacho y a ver quién me para, no así, de verdad, así como que yo jamás pensé que iba a pasar eso, no, pero de verdad que sí, sí es y bueno, ya basándonos aquí en el tema, em, bueno, yo ya estoy en el tema desde que empecé, pero ya así como que aquí como en lo que yo había estructurado, ¿verdad? Es, por ejemplo, la Navidad suele asociarse pues con la alegría, la familia, la celebración. Sin embargo, bueno, hay muchas personas que se convierten que convierten una época de tristeza, soledad o depresión en estas fechas, o sea, están así, ¿verdad? Que con tristeza, soledad, depresión y como católicos, bueno, la fe nos invita a mirar este sufrimiento con misericordia y esperanza y a iluminarlo con la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia y la comprensión teológica, bueno, del misterio cristiano, o sea, de cómo de ver esas partes de la tristeza, la soledad y la depresión, pues no como algo malo tampoco. O sea, puede ser que si nos dejamos, como les dije ahorita, por mucho tiempo, pues ya le estamos dejando cabida a que el mal, pues, nos arrastre a hacer cosas malas. Y fíjate que Pero, ahorita que te escuchaba, me acordé perfectamente del profeta Elías. Elías es el profeta, bueno, si estoy mal, por favor, corríjanme. El profeta que se fue a esconder a una cueva y él estaba muy deprimido porque a todos sus profetas de Dios, a todos los profetas de Dios, los mataban. Entonces él estaba muy deprimido. Él decía, ay, no, yo ya no quiero profetizar porque a todos los matan. Y él estaba muy triste, ¿no? Y cuenta, estoy parafraseando, por favor, cuenta las Sagradas Escrituras que Dios le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y él dijo, tengo miedo, o sea, no está mal tener miedo. A lo que voy es que no está mal tener miedo. Lo que está mal, bueno, voy a parafrasear lo que sigue diciendo el relato bíblico, es de que Dios le dice, no, pero yo no te quiero aquí. Yo por eso te escogí como profeta, yo te quiero afuera, ¿no? Y entonces el problema no es reconocer que uno está mal, no es reconocer que tú tengas miedo. El problema es no atender ese problema. O sea, ese es el problema. El problema no, porque fíjense que ahorita que estaba yo escuchando a mi querida Vero, me acordé perfectamente de la descripción de Heidegger referente a la depresión, que es una forma de enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad y la insignificancia. O sea, lo insignificante que nosotros nos sentimos en el universo, en el mundo. O sea, nosotros nos vemos tan poca cosa que creemos que no valemos nada. Entonces, el problema no es que tú reconozcas que estás en depresión, que tienes miedo, que tienes ansiedad. El problema es que no te lo atiendas. Ese es el problema. sí, y bueno, porque la depresión no es un simple sentirse triste, es una realidad humana compleja que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Y por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica aborda el sufrimiento emocional dentro del marco de la dignidad humana y la responsabilidad de cuidar nuestra vida. El sufrimiento debe ser acompañado con compasión y apoyo, y eso está en el numeral 15
01, el 1501. La vida humana, también en el 2282, en el 2288 dice que la vida humana debe ser protegida y cuidada, lo que incluye la salud mental. La comunidad cristiana está llamada a consolar, a sostener a los que sufren, y eso está en el numeral 2447, obras de misericordia. Al igual que también, ¿por qué a veces la pregunta, verdad? ¿Por qué a veces esta Navidad puede despertar la depresión? Bueno, factores humanos, por ejemplo, la soledad o ausencia de seres queridos, recuerdos dolorosos, expectativas sociales irreales. Por ejemplo, debería sentirse feliz, así como que es Navidad, sonríe. Así como que sí, sí he visto ahorita como a los jóvenes, ¿no? De ahorita que son adolescentes, así de que me da una risa cuando están en la quinceañera y están con su y estar haciendo como la mamá o el papá y así que mi hija, y luego la hija haciendo caras de vergüenza y así, ay, o sea, yo me quedo, espérate, o sea, ríete, mija, please, o sea, algo, ya no le voy a regalar el regalo nomás por las caras que está haciendo la quinceañera, no se cree. No, pero sí, o sea, expectativas sociales irreales, presiones económicas también, enfermedad física o mental, eso también pueden ser factores por los cuales también pues muchas personas, pero a lo que dije ahorita, recuerden, o sea, si ya nos ponemos a pensar y cómo reflexionar la vida de Jesús, de cómo él nació, imagínense ustedes el cuadro María José, Jesús al nacer, o sea, yo no me puedo imaginar María batallando y así como la desesperación y José también desesperado porque pues qué más, ellos ya sabían que el hijo no era cualquier hijo, era el hijo de Dios, imagínense, o sea, lo que querían era tenerlo en un lugar digno, ¿verdad? Para él, imagínense nada más. Entonces ahí es cuando yo digo que no hay familia que no pueda compararse con la familia sagrada. O sea, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si vives en un lugar pues básico o lo que sea, tú no tienes un pretexto de decir es que no tengo dinero, es que no tengo esto para poder recibir a Dios, porque en cada Navidad pues recibimos esa luz, ese Dios. Entonces no hay pretexto alguno como para no sentirse feliz. Ahora sí, como lo mencioné ahorita, ¿tienes a Dios en tu vida o no lo tienes? Entonces, cuando no lo tienes, está canijo, tienes que buscar mucha ayuda, pero lo que yo en persona y mis compañeras es que busques a Dios, porque Ujú. ahí es la gran diferencia de pasar estas temporadas sin Dios o con Dios. Cuando es con Dios, pues búscalo, búscalo y Él está a una oración, está es más, ni siquiera que tú le digas nada, a que cierres todos tus pensamientos, a que cierres tus ojos, a que cierres todo ruido que hay ahorita, tanto ruido, y te entregues a Él, le abras su corazón y con fe porque él quiere que nosotros lo amemos en espíritu y en verdad. Entonces no hace falta tampoco estar así como que haciendo la gran cosa, o sea, Yo puedes, o quiero sea, tú comentar puedes. algo. Yo quiero comentar algo que es muy importante. Yo sé que, por ejemplo, para nosotros que somos creyentes, obviamente nuestra confianza y nuestra fe debe estar totalmente en Cristo Jesús, totalmente. Pero la depresión no es exclusiva del ateo. Hay mucho creyente que también vive en depresión. Yo, la verdad, sinceramente, porque ahorita que te escucho, Vero, está súper padre eso, acercarnos a la oración, al ayuno, a la lectura bíblica, pero a veces necesitamos una guía espiritual o un profesional que te ayude a canalizar estas emociones que tú no puedes. Entonces, no está mal pedir ayuda. Para mí no está mal pedir ayuda. Es importante que si tú ya sabes que estás pasando, porque lo más importante es reconocer que tú estás mal. Es muy, muy difícil que alguien pueda reconocerlo, pero si ya lo reconociste y ves que en tus propias fuerzas tú no puedes y aún así que la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, ir a la iglesia no es suficiente, no está mal que tú te acerques a un profesional y que te pueda guiar. Incluso hay muchos profesionales, incluso por aquí, no sé si siga mi querido amigo Wolf, él es psicólogo y es cristiano. Entonces yo conozco muchos cristianos o neuropsiquiatras o psiquiatras que son o neurólogos que son creyentes. Entonces yo siempre digo que es importante que si te vas a tratar algo de la mente sí, sobre todo de la mente,
sea importante que lo lleves con alguien que también tenga tu misma línea de creencias, súper importante. Y sobre todo eso, que no te quedes sin pedir ayuda. Yo con eso, yo quiero fomentar, porque antes era mucho tabú todo esto, ya así rapidísimo, mi querida Rosy, era súper tabú no pedir ayuda. Pero en este siglo XXI, no, o sea, hay tantas formas de pedir ayuda, hay tanto asesoramiento que no podemos quedarnos así. Yo te invito a que si tú sientes algo así, vayas con un profesional. Bueno, niñas, ustedes han dicho cosas que me han hecho pensar muchísimo, incluso estaba anotando aquí. Todo lo que voy a decir es respecto a lo que han dicho ustedes. Lo que acabas de decir, Majo, de los problemas psicológicos, lo que nos habló Vero, la parte espiritual, me hace pensar en esto. A mí me gusta ver mucho a sacerdotes exorcistas y muchos de ellos son psicólogos y si no son psicólogos, tienen dentro de su equipo a un psicólogo o a un psiquiatra, pero a este exorcista en particular, que yo vi, él es, no sé si es psicólogo clínico, creo que es psicólogo clínico y es exorcista. Y muchas veces, o sea, va de la mano antes de que un exorcista entre digamos, a hacer su labor de exorcismo. Esa persona que se sospecha que está, digamos, bajo una influencia negativa que hace que esa persona esté deprimida, porque muchas veces y ya estoy entrando en temas súper duro teológico, pero bueno, toca. Cuando está primero lo que se llama, y esos son los grados, que quienes sepan más de esto me corregirán en el chat, pero los grados de posesión, pues que empiezan primero como obsesión, después se transforma en vejación, hasta que llega a la posesión total. Cuando se está en la parte como de la obsesión, la persona tiene muchos pensamientos negativos, repetitivos, y bueno, si eso se deja sin tratarse, tanto psicológica como espiritualmente, es que eso es algo que está como casado, ¿no? Incluso mi papá, que es psiquiatra y es una persona que también es creyente y conoce de que existe un mundo espiritual y una batalla espiritual, muchas veces me dice que él, cuando estaba en sus prácticas del hospital psiquiátrico, en su posgrado de psiquiatría, él vio cosas que más que psiquiátricas parecían posesión. El tema es que estos exorcistas siempre tienen que descartar que sea algo netamente psicológico lo que le esté pasando a esta persona, y ya cuando se descarta que no es psicológico, sino que hay un aspecto espiritual, ellos entran en acción. Y esto me hace pensar mucho con el tema de la depresión, lo que decía Vero, que la falta de Dios, o incluso en casos de creyentes, como dijo Majo, personas que creen pero que igual están presas de la depresión, y es por un factor, o hay allí un factor espiritual. Allí hay un papel que muchas veces se nos olvida, que es que el enemigo siempre nos ataca haciéndonos tristes, porque él es muy sutil. Él no nos va a asustar con unos cachos, no. Sutilezas, entristecernos, y siempre es con la forma como que más rápida que él tiene para bajarnos el ánimo, es mostrarnos lo que no tenemos. Y si nos vamos al momento en el cual Dios pone a Adán y a Eva en el jardín y les dice, aquí tienen este jardín del Edén, tienen todos estos árboles, pueden comer de todos los frutos de todos estos árboles, no tienen que trabajar, todo lo tienen provisto, o sea, la vida perfecta, todo se los daba su padre, lo tienen todo, a ustedes no les falta nada. Y ellos estaban ahí felices sin preocuparse de nada porque iban a tener que comer. Dios les dio todo, los puso en un lugar con todo. ¿Qué pasó? Vino el enemigo, vino la serpiente y les dijo, tú puedes comer de todo esto, pero no puedes comer de este. Y tú sabías que si tú comes de este, lo que pasa es que él no quiere que tú comas de este porque vas a ser como él. Entonces ya allí, o sea, la forma en la que se mete el enemigo es diciéndole, no todo lo que tienes
y por las cosas que deberíamos estar agradecidos, sino que muchas veces nos obsesionamos con una cosita que no tenemos y allí es donde nos agarran. O sea, es el espíritu de la escasez. Entonces vino la serpiente, que es el diablo, le dijo, te falta esta sola cosita, y allí es cuando pecan, y allí es cuando cambia el rumbo del plan de Dios completamente, y es porque nos dejamos muchas veces tentar por esos pensamientos de lo que nos falta y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Eso por un lado, ¿no? A nivel de batalla espiritual, como la depresión son jugarretas también del enemigo, ¿no? Cuando no es de que falta de un químico en el cerebro. Eso, niñas, ustedes me hicieron pensar en eso. Y también el tema del nacimiento de Jesús, la forma como nació Jesús, eran unos migrantes. Entonces, ahorita la Navidad para muchos se parece más a la de esa familia de Jesús, María y José, cuando nace el niño Jesús, buscándose una vida, no estando en su tierra. Así están muchas familias, sobre todo de nuestros países latinoamericanos. Entonces, se nos vende de manera forzada muchas veces la idea consumista y donde nos ven solo consumidores y se nos olvida que somos como Jesús, que somos como María, José y Jesús, vagando por la vida. En realidad no podemos tener muchos años donde estamos, pero somos migrantes. Y de algún modo siempre estamos como luchando un poquito más que los demás porque no estamos en nuestra tierra. Entonces, recordar y tener lo que decía Vero de la dignidad, lo que dice el catecismo, de la compasión, la dignidad hacia quienes de algún modo son migrantes, hacia quienes están desplazados, hacia quienes no tienen los recursos económicos, no obsesionarnos tanto con la foto y los regalos, así sean cajas de Amazon forradas de papel de regalo debajo del arbolito para la foto, aunque estén vacías las cajas, aquí lo hacen. No obsesionarnos tanto con eso y ver quién está solo, a quién puedo invitar a mi casa, porque las plazas están llenas, gente celebrando, los malls están llenos, pero muchos apartamentos están solos. Mucha gente mayor está sola, muchos cuidadores de gente mayor que porque están cuidando a sus papás o a sus mamás y están solitos con esa persona anciana, no tienen quien los invite o quien vaya a la casa y pasan la Navidad esos dos seres que, bueno, al menos se tienen entre sí, pero hay personas con que están en burnout de cuidar a un enfermo o de cuidar a un niño. Bueno, son realidades que ustedes me hicieron pensar, niñas. Levantó la mano así porque, espérate, antes de que pasen a otra cosa, fíjate, Rosiris, que le dice un punto muy importante, por ejemplo, las personas que están solas, pero que tienen a Dios, aunque estén solas, o sea, tienen todo, o sea, todo. Porque mira, dice aquí en el Salmo 13:2, bueno, por ejemplo, en el Salmo 34:19, anótenlo, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Porque si ustedes se dan cuenta, Él viene por los pecadores. Él dio su vida por los pecadores, o sea, por todos. Él dio la vida por las personas que menos, o sea, dignas de Dios, o sea, que se sentían alejadísimas, que no, pero por ejemplo, ayer precisamente que estábamos con la reflexión, ¿verdad? Que estamos estudiando nosotros tres, ¿verdad? De Juan, ya que sale aquí el tema de cómo Jesús visita a la samaritana, o sea, que ella decía, pero ¿cómo? O sea, cómo, si yo no soy parte de los judíos, ¿verdad? Cómo ella se sentía sorprendida y cómo Jesús llega y dijo, Rosiris dijo su reflexión bien bonita en donde ella pone de que le impresionaba bastante esa parte en donde ella está ahí y Jesús llega a ella y le ofrece todo, el agua viva, el agua que ella jamás ella nunca va a tener sed. Y a mí me impresionó muchísimo su reflexión de ella, por eso nos encanta compartir las reflexiones y eso siento que nos ha ayudado bastante a las tres porque aprendemos pues de diferentes formas de lo que a cada una nos dice el Evangelio. Pues estamos con los Evangelios y pues sí, aquí ahorita como lo dijo Rosiris, hay personas que inclusive, como dice, como por ejemplo también
Jesús nos dice, si tú le diste de comer al que te pidió, ¿verdad? Que tenía hambre, y si le diste de comer, pues a mí me diste de comer. O sea, Él está en los enfermos, Él está en los discapacitados, Él está en las personas más necesitadas, Él está en las personas que están en la cárcel, porque Él dice, si tú fuiste a visitar a alguien en la cárcel y tú te pones a pensar y la cabeza nomás, híjole, me impresiona muchísimo porque dice, espérate, o sea, Jesús está con las personas que están aisladas, que no pueden salir, que están ahora sí que encerrados, que no pueden tener una libertad, y ahí está Jesús con ellos, o sea, ahí está. Entonces, él si hemos ido a visitar a alguien en la cárcel, todas estas cosas, entonces él está con los más necesitados. Entonces, por una parte, aunque si estamos porque nos tocó estar solos o nos tocó estar en enfermedades, por ejemplo, la otra vez yo también les mencionaba, es muy diferente pasar una enfermedad, la que sea, por más fuerte que sea, sin Dios y con Dios. Es muy diferente. Yo he visto personas que se mueren eh, teniendo a Dios en su corazón, teniendo fe grandísima, y he conocido personas que no tienen fe y cómo sufren. O sea, se aferran tanto a esta vida, se hinchan. Me ha tocado ver esas muertes tan dolorosas. O sea, para nosotros que nos quedamos aquí, a los que nos quedamos aquí. Pero he visto también personas que mueren bien en paz, bien tranquilos, bien entregados a Dios. Y es una diferencia, o sea, fuertísima. Otros, el Salmo 13:2 también nos dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Eso es una persona que está hablando, si lo estudian es una persona que está hablando que tiene depresión, que tiene depresión. Y lo dice en el Salmo 88:4, dice, mi alma está colmada de males, soy como un hombre sin fuerzas. Eso, ahí nos está hablando en esos salmos cómo es la depresión, cómo se siente la depresión, y cómo cuando le entregamos esos dolores, esas angustias, esos males que tenemos, esa soledad, que muchas veces a fuerzas las pasamos todo. No crean ustedes que nada, las personas nomás que no tienen dinero. Hay personas que tienen dinero y lo tienen todo, pero están aislados, están deprimidos, están que no, o sea, no tienen confianza en nadie. Imagínense. O sea, es algo tremendo. Este tema es tremendo. De verdad que no nos alcanza el tiempo a poder cada punto. Yo tengo aquí una... Pero yo sé que el tiempo es bien corto el que tenemos aquí, pero yo sí digo que lo más importante es tener a Dios. Por eso desde que comencé a hablar hasta ahorita, que yo pudiera hablar muchísimo de esto. Tengo un chorro de citas bíblicas y numerales acerca de la depresión y cómo la Biblia nos habla de esto, y todos llegan a un punto que tenemos que abrirle el corazón a Dios, que tenemos que acercarnos a conocerlo cada vez, porque cuando más lo conocemos, más queremos saber de Él, y es infinito conocer a Dios, infinito, pero cuando lo hacemos con la fe, con el corazón abierto, así, con la entrega, es maravilloso. Chicas, adelante. Ajá. Pues sí, niñas. Es un tema que da mucho de qué hablar, y sobre todo en esta época es el tema que más se evita en esta obsesión por la perfección, en la obsesión por la aceptación a través de las redes sociales. eh, y digamos, es irónico porque también se presume la autenticidad, ¿no? Pero incluso detrás de esa autenticidad, ¿cuántas jovencitos de TikTok no vemos que se han desvivido últimamente? Yo hace poco vi a una chica de 19 años de un país asiático, no recuerdo si era las Filipinas, no recuerdo de dónde era, con millones de seguidores en TikTok, eh, y se desvivió a los 19 años. Y era bueno, la que se mostraba arreglándose el pelo. Soy auténtica, miren, no tengo nada que esconder, tengo millones de seguidores porque soy auténtica. Y la niña estaba por dentro sintiéndose la más sola, teniendo millones de seguidores. Ella pasaba en lives todo el día acompañada de millones de personas, pero en su vida real, y era una niña que vivía todavía con sus padres, que tenía una familia, pero hay un componente que todavía no hemos logrado porque el Internet todavía es nuevo. Si nos ponemos a pensar, el Internet todavía es nuevo, y como lo conocemos ahora,
es de TikTok para acá, o sea, de la pandemia para acá, esta nueva forma de Internet, que no es simplemente déjame entrar a Internet y ver qué hacen mis amigos, no, esto de eh, bombardeo de qué está haciendo la otra gente. Entonces tenemos nuestra atención muy puesta y a veces de forma inconsciente en qué están haciendo los demás y qué están haciendo los demás en distracción, en sedarnos, en no quedarnos en silencio un rato y, como dice Vero, quizás un factor determinante de que quienes están en prisión, Jesús está con ellos, es porque ellos tienen el espacio, el silencio, el tiempo y la disposición de quizás por estar allí encerrados le es más fácil a Dios acercarse a ellos, porque cuántas veces Jesús no nos toca la puerta y no nos quiere decir algo que estamos desesperadamente esperando escuchar, una respuesta, una angustia, pero no nos quedamos en silencio nunca. En silencio no de aislamiento, no de tristeza, en un silencio de invitación, porque así oremos muchas veces, oramos, decimos lo que vamos a decir, terminé y me voy. Pero no nos quedamos a escuchar qué es lo que me tiene que decir Jesús. Y quizás por eso quienes están en prisión tienen esa oportunidad, porque no les queda de otra, pero la tienen. Y nosotros deberíamos ser un poquito como ellos. Dios nos va a amparar y nos favorezca y nunca terminemos en una situación así, pero de sentarnos unos 10 minutos a escuchar, a sentarnos a escuchar a Dios. ¿Qué me tienes que decir? Y quizás allí está la respuesta a esa angustia que tenemos, a esa... Y buscar ese silencio, porque nos llenamos de ruido. Y yo creo que también mucho de lo que está pasando con tantos niños de TikTok, jovencitos de TikTok, es que están permanentemente ruido, y se van llenando de un vacío que el ruido no puede combatir. Y ya, digamos, ni espiritualmente ni psicológicamente dan más. Entonces quizás esta sea una época en la cual debamos tratar de centrarnos en la vida real un poco más. Y eso es algo que yo lucho, les digo, yo no tengo adicciones, pero si hay algo con lo que yo lucho, y esto lo he hablado antes, es con la adicción al celular. Hay personas que no le afecta, a mí me afecta. A mí me afecta, cuando paso mucho tiempo en el celular me deprimo, me angustio, y sé que es el celular, porque ya yo he hecho mis retos de 30 días sin celular y me siento increíble y vuelvo a caer. Entonces, buscar la manera de estar en la realidad y con contacto humano en estas fechas lo más que podamos, tratar de soltar un poquito el teléfono y tratar de buscar ir a la iglesia. Siempre en las iglesias hay actividades ahora que es Navidad, que si desayunos navideños o cosas después de la misa o del servicio. Buscar conectarnos como lo hacíamos antes, como lo hacíamos en los 80, en los 90, que las cifras de depresión y de todo eran menores porque estábamos full de oxitocina, como nos dijo Wolf, creo que se llama. Fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención, algo que dijiste sobre la jovencita que, se desvivió. Me llamó muchísimo eso porque, por ejemplo, en Corea del Sur, desde muy pequeños los meten como a un campamento a estos jóvenes y los educan para ser estrellas de pop, ¿no? El K-pop. Y vemos cómo estas personas, estos jovencitos a cierta edad de tanta presión que tienen que hacerlo a la perfección, llega un momento que sienten que la única forma de liberarse es autodesvivirse. Y entonces vemos muy fuerte en este caso de personas cómo ellos llegan a esta conclusión que es la mejor. Algo que me llamó muchísimo la atención de lo que mencionaba sobre la cárcel, es de que siempre me ha llamado la atención cómo el aislamiento
lo llaman el peor castigo, porque cuando los castigan a los reos de una forma muy trascendental, por decir así, o muy traumática, es aislándolos de sus demás compañeros. Entonces, ellos no desean llegar a ese grado, ¿no? Que es como lo peor de ellos, el peor castigo que puedan recibir. Y sí, porque volvemos como estábamos en un principio comentando, que el ser humano es psicosociable, entonces necesita este, socializar con los demás para tener una salud mental, por decir así. Me llamó muchísimo la atención eso. Y pues ya para ir cerrando, ¿qué les parece si cada una dice su conclusión? Empezamos con la última, que es Vero. Eso le pasa por llegar tarde. Ay, no es cierto. Qué malas, qué malas. No, ahorita lo que está, ahorita busqué de lo de que habías dicho de, ¿cómo se llama? De este Elías, que dice, exhausto pidió morir. Está en Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo 4, y Dios lo fortaleció. Ahí dice que él pidió morir porque era demasiado pesado la carga o la depresión y el sufrimiento que él estaba sintiendo, que él pidió morir. En Job, también Job se quejó y lloró y Dios lo acompañó en su proceso. También pues Jesús mismo lloró ante la muerte de Lázaro. Esto fue en Juan 11:35 y experimentó tristeza profunda en el Getsemaní. También nos lo explica en Mateo 26, capítulo 26, versículo 38. Y pues y es que más bien la depresión, en pocas palabras, es falta de fe. Falta de fe es una situación humana que Dios abraza y transforma. Ahora van a decir, pero espérate, Dios tenía falta de fe. Era Dios. O sea, no, o sea, él tenía parte, bueno, él era totalmente humano y totalmente Dios. Y por la parte humana, pues no es como que él tenga falta de fe, él, pues no, ¿verdad? Él no tenía falta de fe, pero pues sí experimentó la tristeza y experimentó depresión, pero como ahorita lo mencionó, no sé si Rosiris o Majo, no me recuerdo ahí, ustedes recuérdenme, pero sí, lo malo no es el sentir la tristeza o la depresión, lo malo es quedarte ahí y no hacer nada. Entonces, cómo Jesús nos enseña, porque Él es el maestro, nos enseña a cómo no dejarnos caer. Él se cayó varias veces y se levantó con todo ese dolor, con toda esa presión, con todo, o sea, él que mejor que Jesús nos enseñó con el, si nosotros nos podemos a reflexionar bien todo lo que él pasó, todo el sufrimiento de la crucifixión, de cómo no nada más fue todo lo doloroso físico, sino que lo emocional, de donde lo estaban escupiendo, rechazando, burlándose. Y fíjense, ahorita también mencionaban que pues ahorita, ¿verdad? Como Rosiris, que sencillamente ella nos menciona, bueno, que puede ser que el teléfono, ¿verdad? La ponga mal así y a muchas personas, me incluyo, que también hay veces que digo, ay, ya el teléfono ya lo voy a dejar afuera, pero en esos tiempos pues no existía la tecnología, no existía el teléfono y cómo estas personas, incluyendo a Dios, sintió ese desánimo, o sea, sintió todo esto. Entonces, no es tanto tampoco ahorita como la tecnología y demás, porque ahorita pues de cierta forma si se dan cuenta pues nos damos cuenta de todo y es como que mucha información. Y antes era como la desesperación de no enterarse de todo, entonces es como que una y otra, ¿sí me entienden? Entonces es como que a veces puede ser mucho saturación, pero a la misma vez, imagínense con la tecnología es como una unión con lo bueno y lo malo, pero todo lo tenemos ahí revuelto y unido, porque antes, pues, ¿cómo? O sea, antes te ibas por el lado bueno y el lado del camino malo, y pues por ahí igual te topabas cosas. Pero, por ejemplo, también ahorita estaba mencionando a Rosiris acerca de lo que es los temas de exorcismo y demás. Muchas veces no solamente le da a las personas que están alejadas de Dios, a veces mayormente el demonio ataca a las personas bien acercadas a Dios, que no tienen pensamientos así como uno, ¿verdad? Ellos están constantemente trabajando, como le pasó, si ustedes pueden estudiar bien la vida del Padre Pío de Pietrelcina, él, pues su tiempo desde niño era su trabajo y sometimiento totalmente a Dios y cómo él lo atacaba física, emocional, espiritualmente, Satanás, literal, o sea, lo atacaba. Entonces no es tanto como que estés alejado de Dios
y te va a atacar también. Muchas veces ataca más cuando estás cerca de Dios, más bien es cuando más te ataca. Entonces, muchas veces podemos decir, pero es que yo estoy totalmente acercada, yo estoy totalmente, o sea, pero no, el diablo nos va a atacar de una manera y de otra, porque él no va a descansar y entre más te superes, entre más ayuda tengas, el diablo te va a atacar de una manera porque él no descansa. O sea, él no descansa, entonces nosotros tampoco tenemos que descansar y agarrarnos cada vez más fuerte y esa es mi conclusión. Tengo muchas cosas que decir, pero es mi conclusión de estar siempre totalmente, tener en nuestra mente que el maligno no nos va a dejar de atacar y entre más nos unimos a Dios, más nos va a atacar, pero la fortaleza que uno tiene es que Dios pelea nuestras batallas y cuando no lo tenemos a Dios, pues somos nosotros solos quien peleamos contra pues todo el mundo que está mal, destruido, o sea, ya lo tenemos bien destruido, entonces nosotros con nuestras propias fuerzas auto nos destruimos porque el maligno pues así es lo que quiere de nosotros. Pero gracias. Bueno, Vero, parte de mi conclusión tiene que ver con lo que dijiste, que es que el maligno ataca a quienes están acercándose a Dios o cerca de Dios o entregados a Dios porque representan un peligro, porque esas personas pueden evangelizar y pueden traer más almas a Dios. Y muchas veces quienes ya, digamos, están perdidos, almas perdidas y ni siquiera saben que están perdidas, ya como el enemigo sabe que, ya yo tengo estas almas y ya me las agarré y no se las quité a Dios. No se mete tanto con ellos. Es más, actúa como que si no está para que no se den cuenta de que Él está ahí y de que ya están condenadas. Las deja así, sigan pecando, ya ustedes las tengo en la olla montadas. Pero quienes están tratando de acercarse a Dios, quienes se convierten, quienes están en ese proceso, o incluso hasta, yo he escuchado historias hasta de monjitas poseídas, porque son estos seres que tienen la capacidad de evangelizar y de salvar almas, ¿no? Entonces no nos desanimemos, porque muchas veces decimos, pero Dios mío, si yo estoy haciendo todo bien, si estoy siendo obediente, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento con este ataque? ¿Por qué me está pasando esto? Digamos, recordemos que muchas veces es por eso, porque somos un alma que nos escapamos de esa garra y están tratando de, no te me escapes, no te me escapes, y esa es la señal de que estamos en el camino que es. Y con fe, teniendo a Dios por delante siempre, no teniendo miedo de hablar de Dios, porque por mucho tiempo yo no era que tenía miedo de hablar de Dios, pero de cierta forma me daba pena de hablar de Dios porque el mundo cuando estás alejada de Dios, y yo estuve alejada de Dios, te hace creer que cuando tú hablas de Dios la gente va a decir, ay, es que es fanática, ay, es que, viste. Y uno tiene como esa sensación cuando estás acercándote a Dios y te das cuenta que te estás acercando, pero todavía te da miedo eh, salir del closet, como quien dice, ¿no? Totalmente. Ya esa etapa yo la superé, ya no tengo miedo a hablar de Dios y a donde llego hablo de Dios y a quien quiera escucharlo es mi deber hablar de Dios. Si es una persona que está deprimida, si es una persona que está triste, esos son mis favoritos. Porque esas personas siempre están luchando con sus propias fuerzas para mejorar su vida, para salir de la depresión, buscando 1001 tácticas para ellos mismos, como pueden autosalvarse. Cuando tenemos de gratis al gran Salvador que nos está esperando con los brazos abiertos para que nos rindamos ante Él y Él ser nuestro Padre que nos levante, que nos salve, que nos provea y que no nos deje caer. Entonces nosotros tercos queremos resolver, no, porque yo hago mis cosas sola. Entonces me fui del tema, pero bueno, el Espíritu Santo quiso que yo dijera esto, lo dije. Bueno, no nos quedemos solos, hagamos conexión, segreguemos oxitocina, hablemos de Dios, que muchos están necesitando y no lo saben, que les hablemos de Dios en esta época. Y no dejarnos de caer por los ataques pues, del enemigo, que siempre va a estar ahí. Mientras estemos en el mundo, va a estar ahí. Los quiero.
He dicho. Ya. Muchísimas gracias, mis queridas chicas. Quiero contestar algunos mensajes que estaban ahí abajo escribiéndonos nuestros queridos escuchas. Alguien decía, ¿en qué parte del libro de Job habla de la depresión? Como literal, la palabra depresión en el libro de Job no viene, pero hay varias partes que hace énfasis que estaba en una gran depresión. Incluso su mujer lo invita a quitarse la vida. ¿No? Dice, maldice a tu Dios y muérete, le dice algo así la mujer de Job. Estoy parafraseando. Y no la juzgo a la mujer porque recordemos que cuando nosotros nos casamos nos hacemos una sola carne con el esposo. Entonces, obviamente todo lo que Job perdió, también lo perdió la mujer. Entonces, los hijos, el dinero, la empresa, todo lo perdió Job junto con la mujer. Entonces no la estoy juzgando por eso, pero hay varias partes en el libro de Job que hace énfasis a que sí estaba en una gran depresión. Incluso él se pregunta por qué le está pasando esto si él era una buena persona. Pero bueno, como dice mi querida Rosiris, como dice mi querida Vero, ya llegamos al final del programa. Recordemos que la Navidad puede ser momentos muy alegres y llenos de amor y en familia, de regalos, de comida, de visitar, de convivir, de disfrutar, pero también puede ser un momento donde hay personas que estén pasando por momentos difíciles o estén en aislamiento o en soledad. Entonces, si tú eres una de estas personas que está pasando por algún proceso delicado en tu vida y te has sentido alguna vez así, o hay algo particular que te hace sentir así, recuerda que no estás solo o no estás sola. Hay mucha gente que te puede ayudar. Y yo te invito que si tú conoces a alguien que esté pasando por una situación así, la hagas sentir primeramente acompañada y escuchada a esta persona. Y luego ya en conjunto, si la persona quiere, la ayudes a canalizarla con un experto. Pues recuerden, chicos, muchísimas gracias a todas las personas que nos visitaron esta noche, que le dieron tap, que nos mandaron mensajitos, a las personas que nos empezaron a seguir. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden también que nos vamos a ver el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Aquí vamos a estar el 18 de diciembre hablando sobre el duelo y ¿qué más? ¿El duelo y qué más? Bueno, no recuerdo. Pueden prender Duelo sus... en Navidad, El duelo creo en la que es. nave. Sí. Y también, por favor, ayúdenos a compartir, a hacer ruido sobre esto, sobre este programa. Y recuerden que nosotras tres somos voces Que conectan. que conectan, exactamente. Pagado, que Sí, pues, conecta. no, ¿saben qué, chicas? Vamos a volverlo a hacer bien para que cuando nuestro editor lo vea, lo deje hermoso. Y Exacto. recuerden que nosotros somos voces Voces que que conectan. conectan. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, los amamos en el amor de Cristo y nos vemos pronto. Chao, chao.